Capítulo 2. Muerte y resurrección. Las pruebas del coramor. ¿Qué es el ser humano para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Job 7, 17, 18. El fatídico día llegó cuando Alma cumplió 18 años, un jueves que jamás olvidaría. Sus padres habían madrugado para disfrutar del tiempo que las vacaciones les permitían pasar juntos. El padre había encontrado trabajo gracias a un programa de reinserción laboral para exreclusos y hacía todo tipo de arreglos en viviendas. Fontanería, pintura, goteras, humedades, persianas, alicatado, carpintería. Su mujer también contribuía en la economía familiar con trabajos puntuales de costura en casa, además de encargarse del hogar y de múltiples gestiones. Aquel verano quisieron que Alma tuviera unas vacaciones de verdad. «Buenos días, ¿así que nos vamos de paseo para planear las vacaciones?», preguntó él a su mujer de buena mañana. «Con lo que hemos ahorrado podríamos pasar unos días en la montaña o en la costa. ¿Qué te parece?» «Cariño, hoy Alma cumple 18 años. Lo sé, y estas vacaciones van a ser su regalo», sonrió ilusionado como un niño con las manos llenas de golosinas. «He de hablarte de algo muy importante», dijo ella con seria expresión. «Está bien. Me gustaría ir a la Sagrada Familia y contártelo allí». El ambiente se enfrió. Una tensión creciente se apoderó de los corazones y aprisionó la energía de él. Mientras se dirigía a la cocina a preparar el desayuno, miró a su alrededor. Se sentía orgulloso de sí mismo. Ya no había humedades en la casa, las paredes brillaban recién pintadas de blanco, las puertas carcomidas estaban restauradas, en las ventanas había persianas y cortinas preciosas hechas por su mujer. La cocina y el baño estaban reformados, las baldosas rotas quedaron sustituidas por tarima flotante ecológica y la sala de estar era de lo más acogedor. Con solo sentarse en el sofá y mirar las fotografías familiares en el mueble del salón, los tres sentían el calor del hogar. Café y manzanilla. Silencio. Tostadas con tomate rallado y aceite de oliva. Más silencio. «He preparado un desayuno vegano», sonrió él para romper el hielo. «Gracias, cariño. La mermelada de higos te quedó muy rica». Cogieron el metro en el paralelo y llegaron a la Sagrada Familia por la línea lila. Se sentaron en un banco del parque desde donde podía contemplarse la obra majestuosa. Una monja paseaba cerca de ellos como si formara parte de la conversación, aunque no podía oír nada de lo que decían. «Salvador, estás muy seria, ¿qué sucede? No sé cómo decírtelo». La madre de Alma miró hacia la catedral y su corazón se encogió. Se sentía bendecida por la familia que le había dado la vida y a la vez le pesaba la carga de un secreto sobre los hombros. «No tienes que decirme nada, Lucía. Lo sé, siento mucho lo que sufriste. Gracias por elegirme. Perdón por el daño que os causé». La madre de Alma se echó a llorar. «Eres la mujer de mi vida y Alma es como si fuera mi propia hija». Se le humedecieron los ojos. «¿Cuándo lo supiste?» «Siempre lo intuí. Tus miedos, tus reacciones, pero no supe hacerlo bien. Vivían una lucha interna que pudo conmigo. Ambos se miraban con dificultad. Te amaba, aunque el secreto se interponía entre nosotros y me martirizaba. Me dolía saber que habías sufrido tanto y que no contaras conmigo. Siempre soñé ser tu hombre, tu refugio, tu protección, y en cambio me convertí en tu verdugo». Lágrimas en sus ojos. Lucía lo miró con ternura, sorprendida por aquellas palabras que nunca le había expresado en tantos años. «También me dolía vivir en la mentira, hacerme pasar por quien no era, ocultar la verdad a Alma, y me entristecía que no fuera mi hija. Cariño, Alma es tu hija de corazón». Se dieron las manos. «Sé que lo hiciste porque creíste que era lo mejor para todos, pero no lograba aceptar la realidad. Enloquecí, me perdí a mí mismo. Cuando bebía paraba el tormento, pero con ello generé algo aún peor. Os hice tanto daño. Yo debía protegeros», sollozó. «No podía contártelo porque me sentía indigna», bajó la cabeza. «Creí que ocultando la violación podría tener una vida normal, pero aquello no era vida porque yo estaba muerta por dentro». Lucía, las lágrimas resbalaron por su cara. «Solo me importaba dar dignidad a mi hija porque yo ya la había perdido. Quise darle un buen padre. Y yo os hice tanto daño», lloró él. «Lo siento, cariño, lo siento. Yo tampoco supe hacerlo.
Veía en ti a mi padre con sus maltratos, te quería y a la vez te odiaba. Notaba cómo mi ira interior te llegaba y te hería. Me despreciaba hasta el punto de creer que merecía lo que me sucedía. Cuando estaba cerca de ti, percibía tu rechazo hacia mí. Era tan doloroso, Lucía. También me odiaba a mí mismo y a veces a ti por no amarme de verdad. Pero ¿cómo ibas a amarme si no me amaba ni yo mismo? Hay tantas emociones que aún no podemos asimilar, Salvador. Me volví loca de dolor. También yo maltraté a Alma, la humillé y la desprecié, porque no había otro sentimiento dentro de mí. La castigaba por existir, porque su presencia me recordaba lo vivido. Era una constante batalla interior entre el amor y el odio hacia ella. Lucía se apretó el pecho queriendo parar el dolor. Y yo no solo lo permití, sino que también os maltraté porque me sentía traicionado y rechazado por ambas, excluido de vuestro vínculo. El infierno se apoderó de mí. Yo también caí en él. Pero Alma, ella y nuestros niños que no llegaron a nacer, vinieron a traer luz a nuestras vidas. El Padre miró la Sagrada Familia. Hay muchas cosas que jamás comprenderemos, pero que sí podemos cambiar, Lucía. Quiero que a partir de ahora todo sea distinto. Yo también. El pasado ya pasó. Hay terapias, trabajaré más para ir juntos y arreglar las cosas. Y sobre todo tenemos a Dios. Rezaremos juntos. Nuestra familia es tan sagrada como esta. Volvió a mirar la catedral. Solo necesitamos fe. Salvador, te quiero de verdad. Siempre te quise. Eres mi amor. La primera vez que nos miramos a los ojos supe que eras tú. Yo sentí lo mismo. Pero las circunstancias nos pudieron, se lamentó él. Nos faltó amor propio. Siento que perdiéramos a los bebés. Casi pierdo a Alma también. La eché de casa cuando la policía te detuvo. Mi niña. Yo también soy responsable. Siento que ingresaras en prisión. Allí tuve experiencias redentoras, Lucía. El espíritu de nuestros hijos me visitaba y me llenaba de amor. En sueños, Alma me hacía llegar enseñanzas de otro mundo. Empecé a comprender y abrí mi corazón. Sentí luz, gratitud, porque Dios, por algún motivo, me eligió para ser su padre. Me arrepentí profundamente por los maltratos, me comprometí a cambiar. La madre de Alma no podía contener las lágrimas. Aunque a su alrededor el bullicio del turismo veraniego era estrepitoso, parecía que ambos estaban dentro de una burbuja de silencio y paz. Lucía, te amo, gracias por los hijos que me has dado. La abrazó. Yo también te amo, gracias por todo, se acurrucó en el pecho de él. La monja del parque sonrió a la madre de Alma y dio gracias a Dios. Salvador y Lucía, reconciliados, cruzaron la calle de regreso a casa, sin saber que no volverían a ver a su hija. Un conductor ebrio dio fin al último aliento de sus vidas. Murieron cogidos de las manos. El espejo de la verdad oscureció. Llamaron al timbre. Alma se despertó. ¿Papá? ¿Mamá? No estaban en casa. Volvieron a llamar. ¿Quién es? Soy María Mercedes, una amiga de tu madre, Alma. He de hablar contigo. La intuición de la joven sobre la mujer le transmitió buena energía. Abrió la puerta. Ante sí apareció una monja menuda de mirada azul. Mi madre no está. Lo sé. Alma presintió algo serio. Ofreció asiento a la recién llegada y preparó infusión con algunas galletas. Se había recogido el pelo con una cinta y el pijama que llevaba pasaba por ropa deportiva, así que evitó el tiempo de cambiarse y se dispuso a escuchar cuanto antes. Alma, tus padres han sufrido un accidente. Ella calló deseando oír una esperanza. Por dentro pedía fuerzas a Dios. Traigo un mensaje para ti que ellos no podrán darte. Alma apretó los puños, inspiró con fuerza para sostenerse. Sus ojos se enrojecieron. Se sintió morir. Conocí a tu madre cuando se quedó embarazada de ti. Ayer me llamó para decirme que estaba preparada para contaros la verdad. Escribió una carta para ti. Debe estar en la casa. Alma se levantó de su silla y se dirigió angustiada hacia la habitación de sus padres. Abrió el cajón de la mesita de noche de su madre. No podía ser otro lugar. Allí estaba el sobre con el destinatario. Para ti, hija mía. Se sentó en la cama. María Mercedes aguardaba orando. Alma abrió el sobre con lentitud. Se iba preparando a su ritmo para lo que venía a continuación. Mi querida Alma, eres importante, eres inocente y eres digna. Aquellas palabras la hicieron llorar. Eres inocente y eres digna. Las recordaba de sueños con lobos salvajes que la destrozaban, donde un hombre bueno se las repetía hasta que las empezaba a creer y los lobos desaparecían.
Siguió leyendo. Dios quiso que nacieras, Alma. Eres hija del amor. Hoy cumples tu mayoría de edad. Al fin el miedo y la vergüenza se alejan de mí y me dejan hablar. Ahora puedo mirarte con el amor que mereces. Eres una estrella de luz, Alma. Gracias por elegirme como madre. Gracias por ser mi hija. De súbito, la joven percibió información en el aire, palabras de viento a su alrededor. Mamá va a decirme que mi padre no es mi padre. Vamos, Alma, ¿cómo puedes pensar algo así? Retomó la carta. Mi querida niña, tu padre también te ama. Hoy has de saber que tienes otro padre, tu padre biológico. Alma se quedó paralizada. De golpe sintió un desgarro en el corazón, como si de éste le hubieran arrancado a su padre de siempre, aquel con el que se había identificado y a través del cual había creado gran parte de sus referencias. Veía su cara, sus ojos, su sonrisa, percibía su alma y el peso de la historia de su vida. Lo sentía como su verdadero padre de origen, hasta se parecían físicamente. Desde niña lo había llamado papá con la convicción natural de que era el hombre que le había dado la vida, pero no provenía de él. Su corazón entró en un proceso repentino de duelo, se echó a llorar. La cabeza le daba vueltas, se mareó, sentía que le habían quitado a su padre, no podía pensar todavía en su otro padre. Tenía el alma acelerada, en desequilibrio, cayendo a un abismo sin fondo porque no encontraba sus raíces. Se habían desmoronado los cimientos vitales sobre los que se había construido. La estructura de su árbol era muy distinta a lo que siempre había creído. Su aguda sensibilidad le hacía percibir el trastorno interno que ello suponía. ¿Quién soy yo? Con un gesto fugaz se miró en el espejo de la mesita de su madre. No me reconozco, no reconozco mi cara. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Con premura volvió a la hoja manuscrita. Hija mía, cuando tenía la edad que tienes ahora, sufrí una violación. No sé nada de tu padre biológico. Solo supe que si no lograba estar en paz con él ni con lo vivido, jamás estaría en paz conmigo misma ni contigo. Jamás lograría amarme ni amarte a ti. Siento todo lo que has sufrido. Fue muy difícil para mí. Me sentí tan indigna y avergonzada que salvo a una monja que me dio cobijo, no se lo conté a nadie. Vivía una lucha interna cada vez que te miraba. Eras mi hija amada y a la vez el fruto del suceso más traumático de mi vida. Pero siempre supe que debías nacer. La vida debe seguir su curso. Dios es más sabio que nosotros. Aunque los seres humanos perdamos el rumbo, Dios siempre está ahí para guiarnos y sostenernos. Y Él me habló ese día, hija mía. Él siempre ha estado en los momentos más terribles con una claridad contundente, con un amor cálido inconfundible, con una misericordia suprema. Es importante que recuerdes esto, Alma, porque son las palabras que Dios me dijo el día que fuiste concebida. Lucía, vas a ser madre de una niña. Ella debe vivir, por tu bien y por el bien de la humanidad. Perdona como yo perdono, ama a tu hija como yo la amo, ama a su padre como yo lo amo. Ella es luz nacida de vuestra unión, mira con ojos divinos, la esencia de todo es sagrada. Quise cumplir el mensaje de Dios, pero no lo logré. Lo siento, hija mía, quise darte un buen padre, él tampoco sabe la verdad. Guardé el secreto de tu origen para protegerte, para que no fueras una niña señalada, para que te sintieras digna, pero fui la primera en no tratarte como tal. Lo siento. En tu cumpleaños pediré a papá que vayamos a la Sagrada Familia. Quiero contárselo allí, por lo que significa ese lugar para mí. Cuando encarcelaron a tu padre, Dios volvió a hablarme por las noches. También soñaba contigo. Estabas en un palacio de cristal con sabios maestros. Brillabas con tanta luz que sentí el paraíso. Con el amor de Dios y el que me llegaba de ti, empecé a sanar. No sabía cómo decirte esto, Alma, por eso te he escrito. Hablaremos de lo que necesites. Te quiero, hija mía, tu madre. Alma deseó morir. Sabía que no era un buen pensamiento, pero se permitió dejarlo pasar por su mente. Sus padres habían fallecido. No sabía cómo, por qué ni qué sería de ella. Y la carta de su madre había añadido un condimento explosivo al ya de por sí potente volcán de emociones. Se sintió sucia, despreciable, mancillada, engañada, rechazada, indigna, miserable. El tormento interior era incesante, vergüenza, abandono, humillación, mentira, muerte. Si hubiera podido, habría salido de su cuerpo para dejar de sentir. Le dolía la cabeza, sentía náuseas, agotamiento físico. Su alma agonizaba.
Se acurrucó en la cama como un bebé, cerró los ojos. Dios, quiero morir, quiero morir, quiero morir. Llévame con mis padres, por favor. La mente de Alma empezó a reconstruir la historia de su vida de forma instintiva. Rebobinó los hechos desde el principio y se los mostró veloz desde el proyector de la realidad. Frases, detalles, situaciones, vivencias que en su infancia y adolescencia había percibido como extrañas, ahora cobraban sentido. Silencios de su madre, omisiones del pasado, tabúes incomprensibles, gritos asesinos, ansiedad, agresividad, terror. Imágenes y más imágenes a raudales. Sus nuevas conexiones neuronales no daban abasto para ordenar y reconstruir su vida. Era un proceso acelerado en medio de la angustia, la desesperación y el pánico de sentir un vacío mortal. Alma seguía llamando a Dios con todas sus fuerzas. Sintió una caída al inframundo. Miedo, rabia, dolor, separación, duelo. No sabía quién era, no se reconocía. Sentía que su vida había sido una mentira y que todo lo que conocía, todo lo que la sostenía, había desaparecido de un golpe brutal. Dios, ayúdame, por favor. En la sala maestra lo más sonoro que podía oírse era el silencio. Padre y madre se habían cogido con fuerza de las manos. La abuela Luz lloraba. Gran Espíritu, Padre miró hacia espejo. ¿Cómo podemos ayudar a Alma y a sus padres? Me está llamando de corazón en un momento de verdadera desesperación. Acudiré a ella. Solo Alma puede ayudar a sus padres si avanza en su camino de luz, dijo el Gran Espíritu. María Mercedes seguía rezando aferrada a su rosario. Alma estaba paralizada en la cama de sus padres. Se sentía como un bebé huérfano y desprotegido en un mundo de horror. Dios, no puedo más. Es demasiado para mí. Ayúdame, por favor. Lloraba. El Gran Espíritu la abrazó con el calor maternal del universo y la confortó. Alma, tus padres terrenales y tu Padre Madre Celestial viven en ti. Conecta con tu ser y nada te faltará. ¿Cómo lo hago?, conversó en silencio. Con amor. Alma recordó lo que su madre le había escrito. Eres hija del amor. Y pensó en las palabras de Dios. Soy hija del amor. Si me conecto con el amor, conectaré con mis padres y con Dios. Pero ahora no siento amor, solo siento dolor, rabia, ganas de morir. No soy digna del amor. Perdóname por haber nacido, perdóname, pidió a su madre. Mi nacimiento destruyó tu vida. Recuerda las palabras de tu madre. Eres inocente y eres digna. Naciste porque yo te envié al mundo y porque tu esencia divina eligió nacer. Todo pensamiento contrario a ello tan solo te desvía del camino, Alma. El Gran Espíritu le habló con seriedad y ella se recompuso. Han muerto el día de mi cumpleaños. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Hoy has conocido la verdad de tu origen. Tus padres ya han cumplido su parte del plan. Ahora debes continuar por ti misma. ¿Qué plan cruel es ese? Necesito a mis padres. No, Alma, es el cielo quien te necesita a ti. Aquellas palabras retumbaron como un trueno en su pecho. Empezó a respirar más serena, como si algo en ella hubiera despertado. No comprendía el mensaje, pero de algún modo la tranquilizó por contener el propósito de lo vivido. Sí, Alma, en este tiempo decisivo el cielo necesita un contingente de seres como tú, entrenados en la adversidad para salvar a la humanidad del sufrimiento y al mundo de la destrucción. Rayo fulminante. No había nada más que decir. Alma comprendió de súbito y se arrodilló ante Dios. María Mercedes entró temblando en la habitación. Se abrazaron. La policía llamó al timbre. La monja ayudó a Alma con los penosos trámites del tanatorio y del entierro de sus padres. El día de la despedida llovió sin cesar hasta altas horas de la madrugada. Alma acudió al cementerio con María Mercedes, que llevaba un ramo de flores cultivadas en el convento. No había nadie más y eso fue lo que detonó su llanto. No sabía que toda su familia de Jímaco había asistido al entierro, ni que estaban todos a su alrededor. El cementerio estaba lleno de niños, jóvenes, maestros, educadores y todos los seres del mundo de magia, pero Alma solo veía hojas golpeadas por la lluvia, árboles abatidos y rayos coléricos. Los bebés gorjeaban para darle esperanza, pero ella solo oía gritos de truenos debilitados por la lejanía. Por la noche no pudo dormir. Leía la carta de su madre una y otra vez. María Mercedes le había dicho que podía vivir en el convento el tiempo que quisiera,
pero Alma había comprendido las palabras de Dios y decidió afrontar la vida. Si iba al convento, lo haría para huir y refugiarse, y eso truncaría el plan superior por el que sus padres habían dado la vida. Tenía que ser valiente, aunque se estuviera muriendo por dentro. Lo haría por ellos. Su muerte era la propia muerte y a la vez su motivo para vivir. Anhelaba el día en que el tormento se convirtiera en aceptación. Tras semanas de insomnio en las que se mantuvo viva escribiendo un libro que brotó de su corazón, una noche la cálida mano de Dios acarició la cara de Alma y ella logró descansar. Alma, sus padres se le aparecieron en sueños. Debes saber lo que hablamos frente a la Sagrada Familia. Había bondad y paz en los rostros de ambos. Eso la confortó. La mente de la joven viajó al lugar de los hechos. Escuchó con atención cada palabra de sus padres. Su corazón se llenó de compasión y amor, pero al despertar, la realidad la despedazó con las garras de la depresión. Toda la mañana en la cama, y toda la tarde, y toda la noche, al día siguiente igual. La casa en penumbra, la nevera vacía, el timbre sonando. María Mercedes le llevaba comida del convento y se la dejaba con una nota bajo la puerta. Después regresaba y rezaba en la capilla. Desde el día de su cumpleaños, Amador había sido atrapado por los tentáculos de una depresión angustiosa. No salía de su habitación. Si Alma caía, el abismo al que él se enfrentaba era insoportable. En casa no podía fumar marihuana porque corría el riesgo de acabar sordo con los gritos de su madre. Se le pasó por la cabeza pedir unos gramos de cocaína a un vecino para sobrevivir al martirio, pero al final rehusó hacerlo. Encima Fénix no iría a visitarlos como cada verano. Habían recibido una llamada donde su hermano les decía que debía quedarse a estudiar, pero lo cierto era que su bajo nivel energético le impedía volver a la Tierra sin que ello resultara perjudicial y hasta peligroso para su salud emocional. La madre de Amador no entendía qué le pasaba. «Hijo mío, que solo son 18, si aún no has empezado a vivir, ¿qué es lo que te pasa? Anda, sal ya de la cama, que tengo que lavar las sábanas». Llegaba el fin de agosto y Alma debía dejar el piso. Varias asistentas de los servicios sociales se habían interesado por su situación, pero María Mercedes les pidió que le dieran tiempo. Alma no contaba con ningún tipo de ingreso, salvo el que pudiera conseguir si volvía a limpiar casas y escaleras con los contactos de su madre. «Es el momento, Alma, reacciona, revive. Tus padres ya hicieron su parte, ahora te toca a ti», se dijo a sí misma. «Tienes una semana más de cobijo en esta casa. Puedes conseguir dinero para pagar una habitación limpiando. También está la universidad. No sé si tendrás fuerzas para tanto, pero quizás los estudios te ayuden a seguir en pie. Tú puedes, Alma». Se levantó de la cama, abrió las ventanas, se duchó por primera vez en muchos días y limpió la casa. Salió a la calle y desayunó en una cafetería con 2 euros que había encontrado sobre la mesita del recibidor. Caminó hasta las 3 comunidades de vecinos donde había trabajado los veranos anteriores. Ya había otra persona realizando las tareas. ¿Qué podía hacer? Miró a su alrededor por si veía algún cartel para trabajar como dependienta o camarera. Nada. El Gran Espíritu la observó conmovido. Ella estaba haciendo su parte con valentía y sinceridad. Había trabajado durante años para abrir camino a la luz de los nuevos tiempos. Ahora le tocaba intervenir a él. Empezó a anochecer. Cuando Alma se dispuso a regresar a casa con el estómago vacío, llena de soledad y desesperanza, un fuerte viento llevó una hoja de papel hasta sus manos. «Atención, la Universidad Universal abre sus puertas al nuevo curso. Te recomendamos la carrera de Educación Espiritual, con materias adaptadas a los tiempos que corren. Este mensaje ha llegado a ti por destino. Te esperamos. Preparación para las pruebas. Primeros días de septiembre. Alojamiento gratuito. Profesorado especializado. Realización de las pruebas, viernes 7 de septiembre de 2012. Lugar y hora de encuentro para ambos acontecimientos. Palacio Nacional frente a la Fuente Mágica a las 7 de la mañana. Nota: la matrícula, las asignaturas, los materiales educativos, el alojamiento, las dietas, la manutención y el importe de los viajes universitarios podrán cubrirse con una beca completa destinada a los alumnos y alumnas que superen las pruebas de acceso con un nivel de luz sobresaliente. Amador recibió una invitación similar mientras callejeaba de nuevo sin rumbo. Leyó las primeras frases y se boicoteó.
Aunque quisiera ir a la universidad, no he acabado el instituto y estoy harto de estudiar cosas que no me interesan. Sacó un mechero de su bolsillo y quemó el papel. Letras mágicas volaron frente a sus ojos. Si superas las pruebas de acceso, te serán convalidados los estudios anteriores no finalizados y recibirás una nueva enseñanza que te encantará. Sin embargo, el corazón de Amador estaba tan cerrado por el olvido de la verdad que había dejado de ver la magia de la vida. Cuando el fuego se apagó, pisó las cenizas, encendió un cigarro y volvió taciturno a casa para evadirse de la vida con sus juegos de rol. Guardián apretó las mandíbulas y Padre bajó la cabeza. Madre rogó por una nueva sincronía del Gran Espíritu que pudiera unir a los dos jóvenes. Alma sintió un dolor repentino, oportunidad perdida, caminos separados, milagro extinguido. Dos agapornis cogieron el papel de sus manos y se lo llevaron volando. Había un ambiente misterioso en las calles, volvía a sentirse envuelta por las brumas de Avalon. Un viento fresco limpió las calles, la noche avanzó poderosa. Me esperáis, es mi destino. Si supero las pruebas de acceso, seré acogida. Pedís un nivel de luz sobresaliente. ¿Qué es eso? Tranquila, te prepararán durante una semana. Educación espiritual. Está bien, yo quería estudiar educación. Quizás aquí puedan hablarme sobre dónde están mis padres y mis hermanos. Necesito recuperarme. Sean cuales sean las pruebas, no podré superarlas si sigo así. Papá, mamá, ¿qué os parece este destino? ¿El vuelo de una estrella fugaz? Fue la respuesta.